Muy buenas noches, saludos desde Cartagena de Indias. Los hermanos en Cumarebo me han animado para una palabra en el Evangelio y vamos a leer en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 1 al 10. Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 1 al 10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hasta allí esperamos la bendición del Señor. Amén. Muchas gracias a todos los oyentes que a esta hora están conectados para escuchar la predicación del Santo Evangelio. Hemos leído el caso de este hombre llamado Zaqueo, que a diferencia de muchos en la antigüedad que buscaban al Señor por alguna enfermedad o por algún problema grave en sus vidas, este hombre no tenía necesidad económica, no tenía necesidad de ser sanado. Este hombre no tenía necesidad de el arreglo de alguna cosa humanamente en su vida. Sin embargo, había una gran necesidad en su alma. Había un intenso deseo en este hombre. Él quería aprovechar la visita que el Señor pasaba por la ciudad donde él vivía, y entonces quería penetrar entre la multitud para ver al Señor, y no podía, porque la multitud era mucha, pero también, aparte de eso, para empeorar las cosas, él era pequeño de estatura. Se abrió paso corriendo y subió a un árbol sicómoro para ver cuando el Señor pasara por allí. Y para sorpresa de este hombre, cuando está atento, mirando hacia abajo, el mismo Señor Jesucristo se detuvo debajo del árbol, en aquel árbol donde él se había subido, y lo llamó por su propio nombre: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. La Biblia dice que Zaqueo descendió a prisa y le recibió gozoso. Zaqueo tomó toda diligencia aquel día cuando tuvo la oportunidad de conocer al Señor. No perdió ni un segundo de su tiempo, sino que obedeció al llamado del Señor, y dice la Biblia que lo recibió gozoso. El Señor dice en la casa de aquel hombre Zaqueo, el versículo o los dos versículos en los que estoy pensando en esta noche: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Quería que usted, querido oyente, razonara, pensara conmigo a la luz de la Biblia, a la luz del mensaje del Evangelio en esta porción, especialmente para usted en esta noche.
El Señor dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. Yo estoy pensando en la persona de la salvación. Y esta bendita persona de la salvación es el Señor Jesucristo. Hoy, dice Él, ha venido la salvación a esta casa. El Señor no está señalando a otra cosa más que a Él mismo en la casa de ese hombre llamado Zaqueo. Aquel hombre, el sacerdote Zacarías, el padre de Juan el Bautista, pronunció aquellas célebres palabras: bendito sea Dios que ha visitado y redimido a su pueblo y nos ha levantado un poderoso Salvador en la casa de David. El Señor Jesucristo es, mi querido oyente, el Salvador provisto por Dios para toda la raza humana. El día que Él nació, los ángeles cantaban gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Aquella mujer, la Virgen María, llegó a decir: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Qué importante, mi querida amiga, mi querido amigo, mirar lo que dice la Biblia instantes después del nacimiento del Señor. Allá en el pesebre lo acostó María, lo envolvió en pañales y dice la Biblia, y le puso por nombre Jesús, que quiere decir Salvador. Querido oyente, como a la luz del texto estamos viendo, queremos presentarte esta noche a la bendita persona de la salvación. Como predicaría luego el apóstol Pedro, presionado por las autoridades religiosas de la época, que se callaran, que en ninguna manera pronunciaran mensajes en el nombre de Jesús, el apóstol Pedro les dijo: juzguen ustedes si es necesario obedecer a los hombres antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, porque en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ningún otro hombre, ni en la Biblia, ni fuera de ella, ni en ninguna otra mujer hay salvación. No hay otro mediador, no hay otra mediadora entre Dios y los hombres. Porque la Biblia dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Querido oyente, el Señor Jesucristo es la bendita persona de la salvación. Pero estoy pensando una segunda cosa, no solamente en la persona de la salvación, estoy pensando en la prontitud de la salvación. El Señor dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. El Señor no está hablando de la salvación para el siguiente día. No está hablando de la salvación para la próxima semana, para el próximo mes o para el otro año. El Señor está diciendo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Si tú entendieras, mi querido oyente, lo que entendió Zaqueo aquel día, que hoy, como dice Pablo en la 2 Corintios capítulo 6 versículo 2, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Si entendieras, ojalá que sí, que este es tu momento, que este es tu día, el día que puedes ser salvo, que puedes ser salva, recibiendo a Cristo como tu único y suficiente Salvador personal. Si estás escuchando continuamente el Evangelio, muy bueno, muy bien.
Si estás leyendo la palabra de Dios y literaturas cristianas, muy bueno. Pero no te acostumbres, mi querido oyente, solamente a acumular conocimiento en tu cabeza sin tomar la decisión de recibir a Cristo como tu Salvador personal. Hoy es el tiempo aceptable para ti. Hoy es el día de salvación. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces la persona de la salvación es Cristo y nadie más. Y también la prontitud de la salvación. No debes esperar pasivo la salvación. Una persona que espera de manera pasivo ser salvo, nunca será salvo. Debes, estimado oyente, correr como lo hizo este hombre Zaqueo. Para ser salvo, tienes que angustiarte. Ojalá hubiera en este momento la angustia de alma, el peso que tenía por los pecados este hombre llamado Zaqueo, y que en esta noche descanses en la bendita persona, recibiéndolo como tu Salvador, pero haciéndolo hoy, mi querido oyente. Volvemos a animarte a tomar tu decisión. El Señor dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Estoy pensando otra cosa con usted, mi querido amigo, y ahora estoy pensando en el precio de la salvación. El Señor dijo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amigo, qué gran costo. Qué gran precio que el Dios eterno se haya manifestado en su amado Hijo. Como dice la Biblia, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, pero ahora en estos postreros días nos ha hablado en el Hijo. Dios, mi querido oyente, como dice el apóstol Pablo, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y el bendito Hijo de Dios, manifestado en carne, luego de haber cumplido su ministerio terrenal y siendo aún muy joven, ofreció su vida en sacrificio. Allá en la cruz, en el Calvario, el amado Hijo de Dios entregó su vida por la tuya y por la mía. El Hijo de Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amigo, qué gran costo, qué gran precio. No hemos sido comprados, como dice el apóstol Pedro, con oro o plata, ni con cosa corruptible, sino con la sangre preciosa de Cristo, derramada como la de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Si entendieras, mirando por la fe al Calvario en esta noche, si entendieras, mirando al amado Hijo de Dios, entregar su vida y morir como Él murió en la cruz, si entendiera tu alma que fue por ti y aceptaras, querido oyente, el gran costo pagado, el gran precio, la vida del Señor, su sangre preciosa derramada por mí, un pecador perdido que no merecía. Ningún hombre, ningún descendiente de Adán merece ser salvo. Pero un alto precio, mi querido amigo, fue pagado para que tú y yo gocemos de la gracia de Dios para ser salvos. La Biblia dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios,
no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación que Dios está ofreciendo gratuitamente, que solamente debes recibirla por fe, no es regalada porque sea tan barata. No, amigo, es regalada por la gracia de Dios. Pero el alto precio, el costo más grande fue pagado y logrado en la cruz, en la obra de redención. Se exigía ese gran precio y Cristo lo pagó. Él dijo en la cruz sus últimas palabras: consumado es. Toda la obra de la redención, el gran costo que eso significaba, Él lo pagó. Mi querido amigo, lo que sucedió en la cruz no fue un montaje, y hablo con reverencia. La Biblia dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El Señor Jesucristo, que no conoció pecado en la práctica, como Dios, Él conoce el pecado, puede juzgar, puede condenar el pecado, pero en la práctica nunca conoció pecado, ni hubo maldad en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Ah, mi querido oyente, el dolor que causó en el Señor tu pecado y el mío es algo que usted y yo no podemos llegar a entender. Si pudieras valorar, vuelvo a decir, mirando al Calvario y mirando a Cristo morir por mí, morir por ti en la cruz y aceptar el precio de la salvación, como de manera solo de gracia regalada, Él pagó el precio para que tú y yo tengamos esta salvación. Hoy ha venido la salvación a esta casa, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Llevamos entonces tres cosas: la persona de la salvación, la prontitud de la salvación, el precio de la salvación. Pero quería pensar, mi querido oyente, brevemente en la perpetuidad de la salvación. La salvación que el Señor está ofreciendo no es por unos días. Me llama la atención lo que dice el libro del profeta Daniel, capítulo 12, versículo 3. Dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Aquí está hablando la Biblia de la salvación, pero corroborando esta escritura que el Señor está citando sobre este tema tan importante, la salvación. Uno puede mirar ese versículo tan conocido, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor dijo en Juan capítulo 5, versículo 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La Biblia dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si eres salvo esta noche por fe, si esta noche con la mano de la fe te agarras, te aferras de la salvación que ofrece el Señor y la tomas por fe, no vas a ser salvo unos días nada más, no vas a ser salvo unos años nada más, sino que vas a ser salvo
toda la eternidad, mi querido oyente, la perpetuidad de la salvación. Pero quería pensar por último, mi querido amigo, del otro lado tan importante de aquel que no recibe la salvación. Yo estoy pensando en la pena, en la perdición, en la perpetuidad igualmente de la perdición. El mismo libro de Daniel, capítulo 12 que hemos citado, le vuelvo a citar nuevamente. Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Así como es de perpetua y eterna la salvación, así, mi querido oyente, es de perpetua y de eterna la perdición. Quiero leer otra escritura para corroborar lo que estoy hablando. Segunda carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8. La Biblia dice que el Señor vendrá en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, sufrirán pena de eterna perdición. Así como es de glorioso y eterna la salvación en aquel lugar de gloria en el cielo para el salvado, así, mi querido oyente, será de terrible el infierno, la condenación eterna para aquel que endurece su corazón, para aquel que teniendo su día, que teniendo su momento para ser salvo, decide perderlo. La Biblia habla de aquella horrenda condenación y expectación de juicio, de aquel hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, los cuales sufrirán pena de eterna salvación, excluidos para siempre de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Es triste leer lo que dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. El apóstol Juan dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Queremos hablarte primordialmente de la salvación en Cristo, pero tenemos que ser fieles al mensaje del Evangelio. No debemos dejar mucho el mensaje contigo. Tenemos que ser fieles a lo que el Señor dijo. Él dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo, pero el que no creyere será condenado. Entonces dejamos estas herramientas, la palabra de Dios, estos textos de la Biblia, de los cuales tú puedes echar mano por la fe en esta noche. Pero también, mi querido amigo, dejamos con usted la gran responsabilidad. No recae sobre el Señor. No, la responsabilidad no recae sobre los predicadores del Evangelio. La responsabilidad es completamente suya, de aceptar a Cristo como Salvador o de rechazarlo para perdición eterna. Deseamos que usted sea sabio, que usted de manera solícita, usted pueda como Zaqueo correr y recibir a Cristo como su Salvador. Termino diciendo, amigo, me llama la atención pensar que aquel día que Zaqueo fue salvo, muchos
se conformaron con mirar desde lejos a otro ser salvo. Y otros no solamente se conformaron con mirar, sino que se atrevieron a murmurar y decir, mire, Jesús entró a posar en la casa de un hombre pecador, y despreciaron a Zaqueo aquel día porque tenían la convicción que Zaqueo era un hombre pecador. Zaqueo no lo negó. Zaqueo no negó sus pecados. Él estaba demostrando el cambio ocurrido en su ser aquel día, cuando le dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Zaqueo no era el mismo de antes. Zaqueo era una nueva criatura, era una nueva persona, como la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así como sucedió aquel día, puede suceder este día, depende de su decisión. Yo no sé si usted criticará este mensaje, si usted se conformará solamente con decir qué buen mensaje de la palabra de Dios, o si en esta noche usted recibe a Cristo como su Salvador personal. Ojalá lo haga por la fe. Que el Señor bendiga su palabra.